Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Hoy vamos a aleluya. Hoy vamos a estar, hermanos. Vamos a ver, esperar que se conecten los hermanos aquí. Aleluya. A la gloria de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a ver aquí los comentarios todos. Ajá. A ver, pues se aparecen por ahí. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor nos siga bendiciendo. Ahora continuamos, amados hermanos, hoy, en el nombre de Jesús, con Romanos, con el capítulo 5, en la carta a los Romanos, del apóstol Pablo. Y hoy vamos a continuar considerando los beneficios de la justificación por la fe. Y este capítulo el miércoles pasado estuvimos considerando estos beneficios, ¿no? Y vamos a comenzar hoy, o a continuar, mejor dicho, leyendo el versículo 8 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aleluya, en que siendo aún pecadores murió por nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Cristo murió por nosotros. Ahora, la Biblia de Jerusalén lo traduce de este modo, ¿no? Dice: mas la prueba de que Dios nos ama en Cristo es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Dios, amados hermanos, reveló su inmenso amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo. Y Dios ahora, amados hermanos, puede extender sus brazos y abrazarnos por medio de su gracia. Aleluya. El miércoles pasado consideramos 6 de los 8 beneficios de la justificación, que eran primeramente la paz, segundo, acceso, tercero, esperanza, cuarto, triunfo en medio de las dificultades, quinto, el amor de Dios, y sexto, el Espíritu Santo. Ahora leamos el versículo 9 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos, que nos presenta el séptimo beneficio de la justificación, y es la liberación de la ira. Y dice así el versículo 9: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es, amado hermano, la ira de la cual hablaron los profetas. El profeta
Sofonías, por ejemplo, nos dijo que viene un día de ira. En el capítulo 1 del libro de su profecía, en el versículo 15, dice: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aleluya. ¿Cuál quería aquel día de ira? ¿Cuál sería? Eso Jesús lo llamó, amados hermanos, la gran tribulación. Y el apóstol Pablo nos dijo que los creyentes estarán y permanecerán a salvo en ese día de la ira de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Dios nos salvó en el pasado de la pena de pecado. Constantemente, amados hermanos, Dios nos salva. En el presente, ahorita mismo, te está salvando del poder del pecado. Y nos salvará en el futuro, amados hermanos, de la presencia del pecado. Mientras tú sigas allí firme en lo que crees, en lo que Dios te transmite. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. O sea, amados hermanos, cuando Cristo llame a su iglesia, y que no pasará por la gran tribulación. Ahora, no es que lo merezcamos, que el creyente escapará de ese día de la ira. No es que merezcamos esto, sino solo y exclusivamente porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia y vivimos nuestra existencia actual por la gracia de Dios. Y en la eternidad estaremos en el cielo también, amado hermano, por la gracia de Dios. Ahora vamos a pasar al versículo 10 que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. El pensamiento aquí es que si mientras en realidad éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros. Ahora, en este tiempo que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido unidos a Cristo, entonces Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto, digámoslo así, a guardarnos seguro en este nuevo estado. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. En este momento, Él está ahí, guardándote. Esta es una tarea mucho más agradable que la de morir por los impíos que son sus enemigos. Jesucristo, amado hermano, murió aquí para salvarnos. Y vive en estos momentos allá en el cielo para mantenernos seguros en la salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos en el capítulo 7, amados hermanos, versículo 25. Y vamos a leerlo, por favor. Hebreos 7, 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesús.
Si Dios me salvó a mí, amados hermanos, siendo yo pecador, impío y enemigo suyo, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Aleluya. Esa es la grandeza y la misericordia de Dios. En el versículo 11 leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Es una de las declaraciones más maravillosas de las Escrituras que aparecen aquí en la Biblia. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos de quien ese Señor nuestro que vive, y en la salvación que Él ha provisto para los que en Él creen, y estuvo dispuesto a salvarnos a nosotros, pecadores, y a llevarnos a su presencia en un día futuro. Esa es nuestra esperanza. Ha preparado un plan para salvarnos debido a su amor por nosotros, amados hermanos. ¿Acaso esta realidad no llena de alegría nuestros corazones? ¿Qué tú piensas de estas cosas? Esto es para reflexionar. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre estos 8 beneficios y al considerar el 8º beneficio, espontáneamente se regocija en Dios. Ahora, al llegar al versículo 12, iniciamos la sesión que habla sobre la santificación de un creyente visto ya como un santo. Aleluya. La primera sesión trató acerca del tema de la santificación. Dios en su salvación, amados hermanos, nos declara justos a los pecadores. Pero Dios quiere hacer más que declarar justa a una persona. La justificación no convierte a una persona en justa. Significa que ante la corte santa de Dios, ante el tribunal celestial, un pecador perdido ha sido ya declarado justo, pero su corazón no ha sido cambiado. Sería un error pensar que Dios tiene la intersección de dejar a un pecador en su estado. Dios quiere hacer que nosotros, o hacer mejor dicho, de nuestras vidas, la clase de personas que tendríamos que ser. Él quiere cambiarnos. Así que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan de salvación que no solo declara justo al pecador, sino que también va a convertir al pecador en una persona justa. Ese es el plan de nuestro Señor. No solamente que recibamos la salvación por gracia, no. Él nos va a cambiar. Es decir, que Dios provee un camino para que un pecador pueda crecer espiritualmente y ser progresivamente santificado, o sea, apartado, separado para Dios. Alabado sea el Señor Jesús. El resto de este capítulo, amados hermanos, ha recibido la denominación de santificación potencial, porque se trata de un tema difícil de entender y difícil también de aceptar. Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal de Adán y Cristo. Para nuestro propósito de entender esta sesión, significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Primeramente, Adán y Cristo.
son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, fue la cabeza natural de la raza humana, Adán, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Todos, amados hermanos, somos hechos pecadores debido a este acto de Adán. Esto no quiere decir que tengamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, aunque este hecho sea verdad. Tampoco significa que somos totalmente culpables de nuestro propio acto pecaminoso, lo cual también es un hecho. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa y estuviéramos cometiendo un pecado, éramos pecadores en Adán. Eso es lo que significa. El pecado de Adán nos fue imputado, amados hermanos. Leamos el versículo 12 que encabeza, mejor dicho, el párrafo sobre la dirección o supremacía de Adán. Y dice así: de Adán y Cristo. Pero comenzamos con Adán. Y dice el 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos que entender que el pecado del que estamos hablando es el pecado de Adán. Aquel primer pecado de Adán, no el segundo o sucesivos pecados. Es decir, su primer pecado de desobediencia en el jardín de Edén. Y esto trajo la muerte sobre toda su descendencia. Alabado sea el Señor. Ahora, esto nos lleva a considerar un punto importante. Usted y yo somos pecadores de 4 diferentes maneras. Y vamos a enumerarlas. Primero, somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Segundo, también somos pecadores por naturaleza. El pecado no nos convierte en pecadores, sino que pecamos porque tenemos esa naturaleza. Ok. Tercero, nos encontramos en un estado de pecado. Dios ha declarado a la totalidad de la familia humana bajo pecado. Y cuarto, finalmente usted y yo, amado hermano, amigo, somos pecadores también por imputación. Es decir, Adán actuó por la raza humana porque era la cabeza de la raza humana. Es esa, amados hermanos, en base a la supremacía federal de Adán, que ahora Dios puede salvar a aquellos que creen en Cristo por medio de la supremacía federal de Cristo. Aleluya. Eso es lo que los teólogos han denominado la supremacía federal. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, amado hermano, es la naturaleza humana, es la naturaleza de la raza humana. Y su acto de desobediencia, ¿qué hizo? Hundió a todos sus descendientes en el pecado. Esa es la realidad. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Lo que Adán hizo, lo hicimos nosotros. Dios también pudo habernos puesto a nosotros, a todos nosotros, amados hermanos, en el huerto del Edén, después de Adán. Después de que Adán había pecado, pero todavía habríamos tenido naturaleza pecaminosa.
¿Y cree usted, amado amigo, que usted, por ejemplo, pudiera haberse portado mejor en el huerto de Edén, teniendo una naturaleza pecaminosa, que lo que Adán se portó sin tenerla? Nosotros creemos que no. Realmente. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justificación de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. Cristo, amado hermano, es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la iglesia y su cuerpo. Aleluya. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. Aleluya. Y dice así, capítulo 15, versículo del 45 al 47. Y dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso. Ahora, al estudiar esta sesión, podemos darnos cuenta en la expresión mucho más, pues tiene un significado muy importante. Pablo nos dijo que tenemos mucho más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Esta expresión mucho más apareció primero en el versículo 9 de este mismo capítulo 5, donde leemos: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su carne, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Y luego en el versículo 10 también vemos esa expresión que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. El primer pecado de Adán, amado hermano, fue un acto representativo. Adán actuó en nombre de la familia humana, de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia. Pablo declaró en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, aleluya, vamos a leerlo. Primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 21 y 22, diciendo así: porque por cuanto la ley, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Ahora, la muerte vino por Adán. Si uno busca una prueba de que el primer pecado de Adán fue un acto representativo de la raza, consideremos por qué un bebé muere aunque no ha cometido un pecado. Bien, es que él pertenece a la raza de Adán. En Adán, amados hermanos, todos mueren. Dios no creó al hombre para morir, no.
Dios tiene algo mejor en reserva para el ser humano. En el versículo 13 de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, dice así: pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amado hermano, ante la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo. Pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión contra Dios. Durante este periodo, el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizás, amados hermanos, explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato a su hermano Abel. No podemos imaginar una acción más ruin y criminal, pero en aquel tiempo Dios aún no había dicho: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. En realidad, Dios puso una marca sobre Caín para protegerle. Un poco después, amados hermanos, encontramos que uno de los hijos de Caín, Lamet, explicó por qué había matado a un hombre en Génesis capítulo 4, versículo, y vámonos para allá. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a leer. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Wow. $70 veces 7. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables, amados hermanos. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Wow. Su modo de pensar estaba contaminado y estaban entregados completamente a la maldad. Pero no eran transgresores de la ley, como por ejemplo los 10 mandamientos, debido, amado hermano, a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Es que todos los seres humanos pertenecen a una raza perdida. Pues que a usted y a mí nos resulte difícil aceptar esa realidad, pero hemos nacido como parte de esa raza. No somos, amados hermanos, el producto de una evolución hacia adelante o en la línea ascendente, como evidencias de progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos urgentemente ser redimidos. Incluso la misma vida interior, la vida intelectual y del pensamiento humano se encuentra alejado de Dios. Alguien podría decir: creo que
Dios está obligado a salvarnos a todos. ¿Sabes algo, amigo? Dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera. Supongamos que usted a un viejito, o mejor dicho, usted fuera a un lago pantanoso. Vamos a verlo por allí. Cubierto de suciedad. Y que sacara de allí una tortuga. Hay centenares de tortugas que viven en ese lago. Pero usted coge una de ellas y le enseña a volar. Luego esta tortuga, va al lago y le dice a las demás tortugas: ¿no les gustaría a ustedes aprender a volar? Y creo que esas tortugas se reirían y dirían: no queremos aprender a volar. Y se acabó. Nos gusta estar aquí donde estamos. Aquí nos sentimos bien. Esa es la condición, amados hermanos, del hombre perdido. Los hombres no quieren ser salvos. Los hombres están alejados de Dios. Y esta es una verdad que no penetra fácilmente en nuestras mentes. Nos agradaría creer que somos seres extraordinarios, maravillosos, pero no es así. Por ello necesitamos urgentemente ser redimidos. Y dice el versículo 14 de la carta a los Romanos: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este versículo Pablo personificó la muerte, como personificó el pecado en los dos versículos anteriores, para darle una mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte fue el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres, amados hermanos, no cometieron el mismo pecado que cometió Adán. Ni fue su pecado una transgresión de un mandamiento, como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. La muerte, amados hermanos, como es usada en este versículo, es evidente en un sentido total, o sea, que afecta todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero, tenemos la muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo. Significa una separación del espíritu y del cuerpo. Llegó al hombre a causa del pecado de Adán. El segundo significado es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Estamos separados de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Y en tercer lugar, tenemos la muerte eterna. ¡Wow! Es decir, la separación eterna de Dios. Y a menos que el hombre sea redimido, esta sigue inevitablemente. Ahora, aquí se declara definitivamente a Adán como una figura de Cristo. Ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos
se considera como una de las sesiones más difíciles de entender en toda la Escritura. Leamos el versículo 15, que comienza a considerar la dirección o supremacía de nuestro amado Señor Jesús, de Cristo. Y dice así, versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Rosa María Cosío. Dios me la guarde. Mi hermana Tracy, Esterfilia. Dios me la bendiga, mis amadas hermanas. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora bien, el énfasis y contraste aquí en este versículo 15 entre aquel uno y los muchos que están en Adán, y aquel uno y los muchos que están en Cristo, la palabra mucho más revelan, amadas hermanos, que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán, para la gloria de Dios. Como dijo el autor del libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 13, hablando sobre los creyentes anteriores a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El pensamiento aquí es que un solo hombre implicó en el pecado de la raza humana. Y el contraste de esto, un solo hombre trajo la justificación. Ahora, en el versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues a causa de aquel solo pecado vino la condenación, pero a causa de muchos pecados vino el don de Dios, que hace justo a los hombres. Para simplificar, amados hermanos, diremos que el significado de esta sesión es el siguiente: un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana. Pero, por otra parte, un acto de obediencia, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los seres humanos pudieran salvarse. Ahora leemos en el versículo 17, aleluya: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Aleluya. Pablo declaró previamente en el versículo 14 que la muerte reinaba como un rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa. Es decir, amados hermanos, el pecado original que implicó a la raza humana. Aquí Pablo, amados hermanos, presentó a otro reino que es superior al reino de la muerte.
es el reino de la vida. Ha sido ofrecido a todos los súbditos del reino de la muerte por medio de la abundancia de la gracia. Dios me la bendiga, mi hermanita. Que Dios me la guarde. Los hombres, amados hermanos, únicamente tienen que recibirlo. El rey del reino de la vida es Jesucristo, Señor nuestro. El don viene por medio de Jesucristo. Algunas personas abandonan su país o reino como refugiados y asilados políticos, y en muchos casos cuentan de sufrimientos, esclavitud y muerte. Abandonan su propio país o reino para poder llegar a otro reino o otro país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos, amados hermanos, han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchas personas, amados hermanos, que están en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino. Un nuevo reino a quienes están en ese reino de la muerte. Ahora, no tienen que huir. No tienes que irte para ningún lado. Porque Él provee el pasaporte, la visa, que te dará la entrada al reino de la vida eterna. Y dice en el versículo 18, aleluya, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Ahora tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado y de la justicia, de la imputación de la justicia. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza de Adán y en Cristo. Dios, amados hermanos, sabía lo que la raza humana haría en Cristo. Haría en Adán, primeramente. Y por tanto, Él proveyó, aún en aquel entonces, una nueva cabeza. Y esto fue a fin de que pudiéramos declarar justos. Pudiéramos ser, mejor dicho, declarados justos a todos los pecadores perdidos. Los cuales no tenemos ninguna justificación propia. Cristo, amado hermano, fue, como dice Apocalipsis en el capítulo 13, y vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aleluya. El Cordero. En Génesis capítulo 3 versículo 15 está sin lugar a dudas que Dios proveyó y prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice así: alabado sea el Señor. 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Esto establece sin lugar a dudas que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, en el versículo 19 de Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En este versículo Pablo resumió, amados hermanos, su argumento sobre la supremacía federal. El acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también, amados hermanos, siendo culpables del acto de pecado. La obediencia, ahora bien, de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo, oye bien, al pecador que cree en Él. Cristo, amados hermanos, es nuestra justicia, mientras que Adán representó nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Jesucristo, recibe una declaración de justicia librándole de la condenación. Por todo ello, amado amigo, terminamos hoy con la invitación al mismo Señor Jesucristo que dijo en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir un momentico para allá. En el capítulo 24, aleluya. Capítulo 5, versículo 24. El Evangelio según San Juan. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, con esto finalizamos hoy este estudio y voy a hacer una oración por los que están aquí presentes y por los que están en las redes sociales. Cierren sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios primeramente por este estudio, que nos anima a seguir adelante, siempre poniendo a nuestro Señor Jesucristo de primero, siempre viendo hacia adelante, buscando sus enseñanzas. Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque es por gracia que somos salvos, Señor. Señor, yo quiero que hoy, Dios, me arrepiento de mis pecados. Quiero que lo sepas, Señor. Amigo, si tú no has hecho, amiga, si tú no has entregado tu corazón al Señor, repite conmigo estas palabras en el nombre de Jesús en oración. Padre, yo hoy me arrepiento de la vida que he llevado apartado de ti. Yo quiero, Señor, que hoy, en este momento, tú entres en mi corazón. Tú me ayudas a entender que voy por mal camino, que no he entendido la verdad, pero que tú me la puedes mostrar, Señor. Tú me la puedes revelar a mi corazón y a mi mente, para que yo pueda ser salvo, Señor. Señor, yo quiero que tú comiences a hacer tu obra en mí. Tú me borres del libro de la muerte y me empieces a dar vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, ayúdame porque solo no puedo, Padre. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor Dios, a mi esposa, la pastora Violeta, Dios. Sana su cuerpo, abre los cielos y manda ángeles a sanarle su cuerpo, a darle nuevas fuerzas cada día. Te doy gracias por nuestro matrimonio, por el ministerio pastoral que tú nos has dado. Te doy gracias por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente te doy gracias por nuestra madre hermana, Señor, Ninosca González, Dios. Te doy gracias por su vida, gracias por traerla aquí con nosotros, Señor. Gracias porque hemos visto, Señor, cómo tú te perfeccionas sutilmente, Señor, y con amor en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por esa obra que tú comenzaste a hacer y vas a
hasta el final con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Bendice, Señor, a mi hermana Tracy, Señor, Valdiño, sana su cuerpo, restaura su salud, Señor Dios. Toma el control de su matrimonio, de sus hijos, de su casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Síguele dándole ese ánimo, ese buen ánimo, Señor, para que reciba salud, Señor, en su vida y en su corazón, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido por mi hermana María Rocío Cosío, Rosa María Cosío, para que tú la bendigas grandemente, Señor. Siga sanando su cuerpo, Dios. Siga llenándola de vida y salud, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias por escuchar las oraciones de nuestras hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, misericordioso, Padre eterno. Te pido por mi hermana Esterfilia Suárez, Señor Dios, por su familia, por su finanzas, Dios, por su hija, Dios Padre Maizú, para que tú la bendigas grandemente, Dios. Bendigas a su nieto, Señor. Bendigas a toda su descendencia en el nombre de Jesús, Señor Dios Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor Dios Santo, que se conectaron, que no los veo aquí, Señor Dios, pero tú sabes, Señor, quiénes son, Dios. Bendícelos grandemente, Señor. Derrama sanidad y salvación sobre ellos. Abre los cielos y manda ángeles, Señor, a fortalecerlos. Bendice, Señor, la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Dios Santo Rey, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor Dios Padre, a cada uno, Señor Dios Santo, de los integrantes, Señor, de los integrantes de la iglesia, Dios, de Jesucristo. Bendice a mi hermana allá en Lima, Gladys Loli Suárez, Señor Dios. Bendice a cada uno de sus hijos en el nombre de Jesús. Bendice su casa, su descendencia, Dios. Que alaben a Dios, Señor. Que se unan, Señor, a esta bendición tan grande que es la salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, bendice a cada una de las personas, hermanos, que han hecho, Señor Dios, esta oración de fe, Señor Dios. Cuando la hagan, en el momento que la hagan, Señor, bendícelo grandemente. Igualmente a todos los que vean este video, Señor Dios Santo, que sea una bendición para su vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos hasta el viernes, que tenemos servicios de oración. Acuérdense de mandarnos sus peticiones de oración para ponerlos allí en oración y vean la maravilla que hace el Señor cuando nosotros nos unimos todos a interceder por esa necesidad tuya en el nombre de Jesús. Comparte el video, déjanos una manito para saber que estás allí, para seguir orando por ti en el nombre de Jesús. Nos vemos el viernes. Amén.